Bienvenido a Creamy Cápsulas. Bienvenido a Creamy Cápsulas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos ahora con Cápsula Crimi. En esta ocasión tengo el honor de entrevistar al maestro Alan García Buitrón, un reconocido criminólogo, investigador y docente con una destacada trayectoria. Es también forma parte del grupo de Sociología de la UNAM, especialista en criminología y maestro en Derechos Humanos y Democracia, y actualmente investigador en el Centro de Investigaciones Flores Serna y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Criminología SLC. ¿Qué tal, maestro Alan? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contento y honrado de estar participando en estas cápsulas, en este proyecto tan lindo que tienen por allá. Y bueno, adelante. Bueno, cabe mencionar que también ha sido autor y coautor casi de más de 60 publicaciones también, abordando temas muy Sí, interesantes, desde la explotación sexual infantil, la desaparición forzada, y sobre todo, pucha, ni hablar de su cantidad enorme de conferencias también, que son entre nacionales e internacionales, ¿no? Así que, sí, pues hemos tenido la oportunidad de incidir, ¿no? Sobre todo en el ámbito académico, publicando, dando clases, dando conferencias. Y bueno, pues ya una trayectoria bastante larga, ¿no? esperemos que también, como usted es la primera persona pionero de este proyecto, así que igual vayamos con esa misma trayectoria. Mira. Veamos, bueno, maestro, lo que queremos básicamente aquí es ir desde un aspecto no tan formal, así que vamos a ir empezando. Tal vez una pregunta muy inocente, muy curiosa. Es cómo fue su infancia, ¿no? ¿Hubo algún evento o experiencia que tal vez despertó este interés por la criminología? Pues mira, creo que es una pregunta bien interesante, sobre todo en los últimos años, en las ciencias sociales, cada vez estamos más interesados por conocer esa parte, ¿no? Tal vez como invisible, como bien dices, informal, que está atrás de los textos o que está atrás del investigador, del perito, ¿no? Hoy en día sabemos que es muy importante hacer esa relación entre biografía, contexto Claro. y también prácticas, ¿no? Y fíjate que es algo que recientemente, ¿no? Ahora con el doctorado en la UNAM en sociología y mi investigación sobre un barrio que se llama acá en México el barrio Bravo de Tepito, que seguramente lo han escuchado. Hay muchas investigaciones, muchas cuestiones ahí mediáticas sobre el barrio. Yo crecí muy cerca del barrio de Tepito, entonces ahora en esta investigación, ¿no? Que prácticamente llevo 4 o 5 años con ella, es cuando realmente me he confrontado yo un poco para mirar por qué yo estudié criminología, ¿no? ¿Por qué mi interés sobre el crimen, la violencia, la delincuencia, etcétera, etcétera? Y esta investigación que estoy haciendo, repito, en el barrio de Tepito, que yo no nací ahí, pero muy cerca de ahí, mi Claro. familia de alguna forma tiene mucha conexión con él, pues es que me he dado cuenta, ¿no? Un poco de que en mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud, pues sucedieron varios eventos, varios acontecimientos, algunos familiares muy personales, otros por su pasión, que de alguna forma pues me dan tecnología, pero te digo, no es hasta que yo estoy investigando en esta ocasión, ¿no? En el doctorado, que como bien saben quienes han estudiado un doctorado, pues realmente hay una profundidad, ¿no? Una inmersión tremenda, ¿no? Del autor frente a su investigación. Entonces, sí, de alguna forma por ahí escribo yo en el doctorado que soy parte de esta generación de jóvenes atravesados por la violencia, no solamente, Claro. como te digo, a nivel personal, sino también a nivel colectivo. Como sabemos, desde hace 20, 30 años, América Latina, México en particular, pues atraviesa un periodo, una fase, una etapa muy importante de violencias, ¿no? Violencias estructurales, violencias culturales, violencias interpersonales, diversos fenómenos criminales. Y bueno, de alguna forma eso ha hecho que también las juventudes, como me pasó a mí, pues se interese un poco por comprender, por explicar, por intervenir sobre sobre estos fenómenos que de alguna forma pues nos
ponen en entredicho, ¿no? Sobre la civilización, si vamos al lugar correcto, qué pasa con las sociedades, qué pasa con estos fenómenos, etcétera, etcétera, cuál es el papel del Estado, cuál es el papel de los medios, en fin, ¿no? En realidad, el fenómeno del crimen, digo yo, es una puerta fabulosa a partir de la cual puedes discutir un montón de cuestiones políticas, económicas, sociales, culturales. Y bueno, de alguna forma fue así mi acercamiento, ¿no? A la criminología. Yo, fíjate, ya en particular, como muy en específico, a mí me gustaba cuando yo iba en preparatoria, que es como la media superior antes de ingresar a la licenciatura, me Ya, gustaba mucho comprar una revista que se llamaba El Alarma, ¿no? Acá en México ya, ya no está en circulación, pero en su momento fue una de las revistas amarillistas, ¿no? Que explotaba el fenómeno del crimen más importantes de los últimos años. Entonces fue así como mi acercamiento más como desde esa perspectiva más amarillista, más desde criminología clínica, ¿no? claro. Asesinos seriales, serial Va por ese killers, lado, ¿no? pero después más por ese lado, y ya después uno conforme fue ingresando a la academia, ¿no? Como a foros más serios, más objetivos, pues te vas dando cuenta que la criminología va más allá, ¿no? De esa cuestión. Claro, y más aún cuando tienes su entorno, donde uno se da cuenta cómo el desarrollo influye bastante, tanto el entorno familiar, social que uno pueda tener desde temprana edad, incluso, ¿no? Uno piensa que puede ser recién cuando uno es adolescente, pero no, incluso desde niños influye. Por ejemplo, en mi caso Claro. particular fue este tema de, yo soy de Perú, casi una zona, una provincia que tal vez no es tan violenta, es una zona del sur, pero cuando conocí Lima, para mí se hizo ciudad gótica y surgió con esa inspiración, ¿no? Desde pequeño incluso también. Claro. Y en ese proceso, como mencionó justo la revista, ¿hay algún libro o algún tipo de película también que tal vez haya llamado la atención de adolescente? Por ejemplo, hay series que relacionan a algunos profesionales, por ejemplo, que me comentan como Scooby-Doo, el mismo hecho de Batman, ese tema de la relación de los superhéroes desde la infancia con la nación de querer impartir justicia, ¿no? ¿Hay algo que haya influido en esa parte? ¿Algo que también haya tomado, añadido ya a la experiencia que nos comentó? Pues no, en realidad, bueno, yo antes de comprar esta revista, perdón, de la Ujú. alarma, yo compraba una revista que se llama Gorila. A mí me Gorila. gustaba mucho como la cultura alternativa, ¿no? Entonces, el skate, ¿no? El patinaje, todas esas cuestiones, el graffiti, etcétera. Entonces era una revista, estoy hablando del 2000, 2002, por ahí, ¿no? Era una revista más o menos como dirigida a las culturas juveniles alternativas. Entonces yo me interesaba mucho por esa cuestión y al final de esa revista había una sección precisamente dirigida a los serial killers, ¿no? Entonces hacían como pequeñas reflexiones, ¿no? Históricas sobre la vida de los asesinos seriales y fue como lo que más me llamó la atención, ¿no? Como esta disrupción tan extrema, ¿no? En la vida de los asesinos seriales. Y fue así que yo empecé a investigar un poquito más acerca de este fenómeno de los serial killers. Incluso, fíjate, yo recuerdo en la preparatoria, yo me aventé un libro, nunca se publicó, ¿no? Pero Ujú. sí fui y lo empasté, o sea, yo investigué, reuní toda la información, hice un libro sobre asesinos seriales, un poco como reconstruyendo sus historias de vida, ¿no? Por supuesto, a partir de los medios y de lo que Claro, la yo iba información que encontrando en el Internet, claro, sí, pero hice hasta un libro, ¿no? En ese sentido, y después fue cuando te digo, me anclo yo a la parte de la alarma, ya como ya el fenómeno más como local, ¿no? De las ah, violencias en México. Me toca, por supuesto, pues estar atravesado por esta mal llamada guerra contra el narcotráfico en el 2006-2007, que es la que catapulta este tipo de revistas para pues visibilizar, ¿no? Toda esa sangre, toda esa violencia que se estaba dando, ¿no? En nuestro país. Entonces, digamos que ese fue fundamentalmente mi acercamiento. Y por supuesto, sí recuerdo vagamente, ¿no? Estas series, por ejemplo, de Criminal Minds, sí recuerdo claro. mucho que Criminal Minds, sobre todo, ¿no? CSI. Esta perspectiva como CSI, ¿no? Sí recuerdo vagamente que también de alguna forma llamaron mi atención y como que reforzaban, ¿no? Reforzaban todo esto que yo ya estaba viendo con los serial killers, con el alarma, con las violencias en México. Entonces fue como desde esa perspectiva, ¿no? Pues ahí ya tenemos más o menos cómo para usted surge este tema de la relación de su infancia, de su recurso de adolescencia, así incluso cómo esta mistura da este tema por la vocación, ¿no? De manera indirecta con la criminología, que ya después se perfila, ¿no? Es Sí, interesante. sí, sí.
Entonces, ¿en qué momento usted Sí, podría decir a qué edad o en qué etapa de su vida decide así ya firmemente decir, no voy por la criminología, que quiero ser criminólogo? pues fíjate que, como te decía, a partir como de este acercamiento más informal, ¿no? Ujú. Desde los más media, desde la revista, las series de televisión norteamericana, etcétera, pues es que yo me empiezo a cuestionar un poco, porque yo iba decidido al área de ciencias sociales, en particular a derecho, ¿no? Yo iba Sí, decidido a estudiar sí, casi derecho. todos supimos por ese camino, eh, creo. Sí, 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 creo que también muchos siguen ese camino. Entonces, un poco también fue, como te digo, este gusto, esta pasión por este fenómeno tan especial, ¿no? Porque yo recuerdo muchas veces, por ejemplo, en la preparatoria, que pues mis compañeros me veían muy raro, ¿no? O sea, ¿cómo hacer un libro sobre esto? ¿Por qué te interesa esta revista sobre Es una conducta violencia? Entonces, antisocial, ¿no? sí era como, Identificada. sí, 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 sí. Bueno, el psicoanálisis te dice, ¿no? El psicoanálisis te Claro. dice que, por ejemplo, en cuanto a los que trabajamos, ¿no? De alguna forma, porque también nos incluimos nosotros, por ejemplo, en combatir el crimen, ¿no? O sea, todas estas agencias punitivas, policiales, judiciales, ministeriales, que se encargan de combatir el crimen, el psicoanálisis dice, bueno, el perfil que tienen es el mismo Sí, prácticamente que el de los delincuentes, ¿no? O sea, claro. y es interesante esa parte, ¿no? Digamos que sí, pues de Oh. alguna forma uno tiene ese interés, ¿no? Tiene esa cuestión. Entonces, yo me decidí, sobre todo cuando te digo, toda esta línea, ¿no? De la revista y del interés por el fenómeno criminal, pero también influyó mucho cuando yo me di cuenta que derecho en México, la carrera de derecho, pues estaba ya muy como sobrepasada, ¿no? Había ya muchas personas estudiando derecho, había muchas universidades, como que el campo laboral no era tan atractivo, tan novedoso, ¿no? Estaba como muy, digamos, como ya acabado, ¿no? O como muy saturado más bien. Entonces, a partir de ello empecé a investigar en internet y por las redes sociales que existía la criminología, ¿no? Estas revistas hablaban del fenómeno criminal, pero no de la No, claro, criminología en particular. Entonces, fue así que yo empecé a buscar y me di cuenta que había pocas escuelas en nuestro país, en México. He escrito yo sobre esto, de cómo precisamente el boom de las violencias en 2006, 2007 en nuestro país, pues hizo que el boom, cambiara eso. ¿no? Educativo también, o sea, estamos hablando, imagínate, en México, la primer licenciatura en criminología ya formalmente fue en los años 70 en la Universidad Autónoma de Nuevo León. También después, en esos momentos, surgió la maestría en el Instituto Nacional de Ciencias Penales en los años 70. Y ahorita, ¿no? 2023, 2024, estamos hablando que en México existen más de 200, 300 universidades, instituciones que ofertan, ya sea la licenciatura, la maestría, posgrados, doctorados, cursos, diplomados, etcétera, en criminología. Entonces, el boom de la violencia, ¿no? Del narcotráfico y de todo este rollo, pues hizo que crecieran muchísimo las universidades y la oferta. Entonces me di cuenta que habían pocas escuelas, pero bueno, y fue así que yo decidí, y ahí empezó el viaje, ¿no? Ahí empezó el viaje, ingresando a la licenciatura en criminología y criminalística, ¿no? Porque Eso vienen digamos ambas. que todavía hay Ustedes una desglosan, confusión ¿no? ahí, entonces Sí. yo, sí, 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 y así fue. Y eso es impresionante porque incluso a pesar de que nosotros también en Perú hemos pasado bastante la etapa, por ejemplo, de una temporada oscura que fue con el terrorismo, con el tema de Sendero y el MRTA, a pesar de ello, todavía no tenemos la licenciatura de criminología en Perú. No hay universidad que la dicte. Lo bueno es que México, como usted mencionó, ha crecido tanto que hasta incluso lo dicta para alumnos del extranjero, hasta tal punto. Lamentablemente, ¿no? Todavía Sí, nos sí, falta sí. crecer en ese aspecto, ¿no? Y ahora, en este proceso ya de esta nueva, ya en esa edición, incursionado ya en esa nueva aventura, ¿hubo algún mentor o profesor que influyó en esta decisión o incluso hizo que usted en estos primeros ciclos de Gale, miramos como cachimbos, este, pudiera engancharse más de la carrera o dijera, pucha, tomé la decisión correcta? Sí, pues mira, como te decía, yo estudié en esta licenciatura, ¿no? Que ofertaba, bueno, y que sigue ofertando, se llama Colegio Libre de Estudios Universitarios, es una escuela privada. Digamos que en México, si bien te decía, ¿no? Hay este boom, existe este boom de ofertas sobre criminología,
pero de las 200, 300 que te acabo de mencionar, a lo mucho 20 serán públicas, o sea, la mayor parte de la oferta académica en criminología son de universidades privadas que muchas veces, como tú bien sabes, pues no tienen las condiciones, no tienen pues los elementos necesarios para hacer una enseñanza formal y de calidad. Entonces yo estudié en CLEU, pero digamos con estas dos versiones, ¿no? Ah, Criminalística y criminología. Yo recuerdo muchas veces que los profesores, ¿no? Nos cuestionaban, bueno, ¿cuál te gusta más? Criminología, criminalística. Y digamos que yo en ese momento no recuerdo bien, pero fue hasta prácticamente que yo ingresé al instituto, al INACIPE, al Instituto Nacional de Ciencias Penales, que yo entonces comprendí mi gusto más formal, más directo por la criminología, ¿no? El INACIPE de alguna forma, hasta el día de hoy, pues sigue siendo una institución muy respetable a nivel Latinoamérica, ¿no? Digamos, han pasado por ahí personajes muy importantes, pero no fue hasta que yo ingresé al INACIPE. Yo ingreso al INACIPE como 2 o 3 semestres antes de concluir la carrera. Tuve la ujú, fortuna de entrar al INACIPE, de tener trabajo, ¿no? claro, Antes de que yo concluyera la licenciatura. Y fue ahí cuando yo empecé a conocer un poco más acerca de la criminología, sobre todo ya la criminología crítica, ¿no? Todas estas corrientes claro. que en la licenciatura no Sobre habíamos todo visto, porque Rodríguez Simón. en la licenciatura, o sea, es todo criminología positivista, es todo criminología clínica, ¿no? Sí, Muy de esta versión, de esta dirección psicológica, biológica, ¿no? Y no fue hasta que yo entendí un poco la discusión teórica, ¿no? Tan enriquecedora que existe en la criminología, pero fue en el INACIPE. Y digamos que para terminar esta parte, yo recuerdo, ahora fíjate que en México, como tú bien sabes y te decía, pues estamos viviendo un momento muy crítico en cuanto a violencia, delincuencia, criminalidad, desde hace por lo menos un par de décadas. Entonces, uno de los fenómenos que más ha crecido en los últimos años es la desaparición forzada de personas. Tenemos más de terrible. 100,000 personas desaparecidas. Es criminal. Ningún Sí, otro país, ni en las dictaduras más fuertes de Latinoamérica se veían esas cifras. Y fíjate que desafortunadamente tendrá algunos meses, salió una noticia de que un profesor que a mí me dio clases, ¿no? ah, Juan Carlos III Aley, él era antropólogo, físico, forense, pues desapareció, ¿no? Y no se tuvieron noticias, hasta el día de hoy todavía no se sabe de nada sobre su paradero. Y yo recuerdo, ¿no? Pero fíjate, fue hasta esta noticia, ¿no? Que yo conocí, que me llegó, y yo recuerdo vagamente que fue él quien, de alguna forma, digamos, con él me interesó mucho la parte de la investigación académica, ¿no? En general, y ya después en criminología, porque él ya desde entonces, estamos hablando del 2000, tal vez 2008, 2000, no, 2011, por ahí, 2010. Él ya escribía, ¿no? Él ya escribía como un científico, como un investigador. Y recuerdo, te digo ahora con esta terrible noticia que a partir de él, ¿no? Pues fue que me interesó un poco más esta parte de la investigación impresionante. científica, ¿no? Ya adaptada a la criminología. Sí, pues complicado también la situación de México, pucha, encima que también las fosas comunes que literalmente tienen un incremento brutal, o sea, también, justo en Perú, también comentaba en algunas conversaciones, es impresionante que haya voluntariados de búsqueda, ¿no? Y que madres sean las que alientan, incluso madres se encuentran los mismos restos de sus hijos. Hace poco vi una noticia también, que una madre había encontrado los restos de su menor hija, incluso. Y hay campañas, incluso el fenómeno este de la capacitación, ¿no? Por ejemplo, en Perú es raro ver esto de los campamentos de criminalística, ¿no? Pero en México sé que es común, ¿no? Para la detección de fosas, ¿no? Hasta Sí, algunos de hecho, desayunos. fíjate, Ujú. es muy interesante porque este profesor se había especializado en criminalística subacuática, ¿no? Que no es Wow. algo tan normal o tan usual. Entonces, una de las líneas de investigación sobre su caso, pues puede ir por ahí. De hecho, en los últimos años se sabía que él estaba en contacto con colectivos de madres que buscaban a sus hijos. Entonces, sabemos desde de antemano, hace muchísimos años, que uno de los métodos que se utiliza, ¿no? Para la desaparición de personas, pues es aventarlas, ¿no? Al mar y a estos, pues lugares donde es muy complicado. Entonces, podría
por ahí, ¿no? Esta especialización de los pocos que había en México, de la criminalística subacuática, precisamente aplicada para la búsqueda y encontrar los restos o los cuerpos de estas personas desaparecidas. Entonces, sí, desafortunadamente en México una de las cuestiones más importantes, digamos, en este fenómeno es que México carece de muchas capacidades institucionales, muchas veces por eso tienen que ser sustituidas, ¿no? Por los mismos padres, las mismas madres que buscan a sus hijos en esas labores, ¿no? Que también ya aquí en acaparen, ¿no? Es bastante también la situación es difícil desde un punto de Estado también abarcarse. Y frente a eso, Claro. justo ese punto, ya tocando ese lado, por ejemplo, hay mucha crítica en Perú sobre este aspecto de que la criminología queda en teoría, ¿no? Que es como una mera suposición, una mera ciencia, igual como el mismo debate que surge con el derecho. Entonces, dentro de su desarrollo que también ha tenido sobre criminología y política criminal, ¿cree que, que la criminología tiene un peso real en la formulación de políticas públicas en su contexto de México? ¿O aún todavía sigue siendo esa disciplina subestimada por las personas que toman estas decisiones? Sí, sin duda. Me parece que desde el ámbito académico, como lo he escrito, hay un consenso entre todas y todos los que nos dedicamos a esta cuestión de la criminología, de que cada vez más la disciplina criminológica tiene que tener un impacto y un peso muy importante en la toma de decisiones. Desafortunadamente, eso solamente se queda en la academia. O sea, cuando ya pasas, ¿no? Al nivel del diseño, de la implementación de políticas públicas, pues desafortunadamente ves que de entrada ni tan siquiera conocen, ¿no? Lo que es la criminología. O sea, se han quedado muchas veces Con con logros. esta idea, ¿no? Este estereotipo del hombroso, ¿no? De que el criminólogo, sí, a prisión, ¿no? Sí, estudios clínico-criminológicos y hasta ahí, ¿no? Cuando sabemos que en el transcurso de su historia, sobre todo lo que pasa en el siglo XX, que es mucha sociología, mucha antropología, mucha ciencia política, etcétera, pues la criminología también se puede utilizar para el diseño y la implementación de políticas públicas, ¿no? En este caso, políticas criminales. Yo ahorita, fíjate, afortunadamente soy persona experta, ¿no? En trata de personas en la Secretaría de Gobernación. Y digamos que en esta comisión que se llama Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, pues es la responsable mayor, la más importante en llevar a cabo precisamente la política criminal contra la trata de personas. Y afortunadamente me tocó, ¿no? Hace un año que estoy ahí, me tocó coincidir con un equipo importante de abogadas, abogados de sociedad civil, que también como yo, pues tiene esta intención de reformar nuestra ley, ¿no? En materia de trata de personas. De hecho, desde el 2006, 2018, 2016, perdón, 2018, saqué un libro junto con otra maestra sobre el fenómeno de la trata de personas, donde impulsamos precisamente el proyecto de reforma a la ley. Entonces, digamos que no es usual, ¿no? La incidencia del criminólogo en la formulación de políticas públicas, pero bueno, estamos abriendo paso, ¿no? Claro. Tratando de incidir, tratando de que realmente el criminólogo tenga una participación mucho más activa para generar una política criminal más compleja, ¿no? Digamos que la criminología en lo que puede aportar precisamente es en esta cuestión de la complejidad, en esta cuestión de la integralidad de los fenómenos, ¿no? Una visión mucho más multidisciplinaria, pero no es usual, digamos que te diría yo, no es, incluso si tú ves, por ejemplo, acá en México hay un informe que se llama Compara Carreras, que hace el Instituto Mexicano para la Competitividad, y ahí en los últimos informes que ha hecho, se habla de que la criminología, o bueno, la mayor parte de los que estamos trabajando en criminología, pues está en puestos de subordinación, ¿no? No está en puestos de toma de decisiones, ¿no? Esa es una de las características en los empleos de las y los criminólogos, que no tienen una conexión directa o no están al mando ellos mismos, ¿no? De la política criminal o la política de seguridad o la política de Claro, hay justicia. esa Entonces, tendencia sí. de tomar policías o militares para este tipo de situaciones, ¿no? Como si también no hubiera un mérito académico en nosotros que recurrimos a ese mismo de la carrera, pero también deja mucho que Sí, sí, desear. sí. Y justo Sí, no hay pues es este reconocimiento, no hay un... aspecto de un criminólogo argentino, creo que era Zaffaroni, que mencionaba este aspecto de la política criminal y la política criminológica, ¿no? Que ya hay que hacer ese desglose conceptual y esa diferenciación para poder entender mejor en las cuestiones públicas y que el criminólogo debería estar presente en estos puntos.
Sí, sin duda, el concepto de política criminológica pues viene a darle una frescura, ¿no? A la política criminal, precisamente añadiendo diversos puntos, diversas reflexiones, ¿no? En cuanto a que, por ejemplo, no solamente es el Estado que lleva a cabo la política criminal, sino que también debe haber una apertura, ¿no? A los académicos, a la sociedad civil, a organismos internacionales, ¿no? Para que realmente haya una coordinación ahí profunda, ¿no? En que, por ejemplo, también no solamente se trata de una política reactiva, ¿no? Claro, Punitiva, sino que también hay que dar preventivo. cabida a la prevención, a la mediación, a todos estos elementos que sin duda, como bien dices, y con Zaffaroni, pues se apuntalan, ¿no? Como un progreso, un paso más allá de la política criminal. Ahora, en este punto de su trayecto profesional, en las muchas publicaciones que ha realizado, ¿cuál cree que de todas las publicaciones que ha hecho es como que la que considere que ha sido la más influyente o la más significativa dentro de su carrera? Pues mira, en efecto hemos tenido la oportunidad, la fortuna de participar en muchas investigaciones. Hay varias, de alguna forma, digo, por ejemplo, mi primer publicación, Ujú. ¿no? Mi primera investigación que fue en conjunto fue la de los centros de justicia para las mujeres. Yo entré al INACIPE, ingresé al INACIPE, como te decía, en 2010 prácticamente. Te digo, yo todavía no terminaba la carrera, todavía no hacía mi tesis incluso y ya estaba yo enrolado afortunadamente en el INACIPE y fue una de las primeras investigaciones en las que yo participé. Esta política pública de los centros de justicia para las mujeres es una política que se derivó después de la sentencia de la Corte Interamericana a México en el caso de Ciudad Juárez, de los feminicidios que ocurrieron y que siguen ocurriendo en esa parte de nuestro país fronteriza. Entonces, una de las consecuencias de esa sentencia fue que México o en México no existía el acceso a la justicia para las mujeres, ¿no? Entonces, se crean estos centros de justicia y encargan al INACIPE, ¿no? Y a un grupo robusto de investigadoras e investigadores en los cuales me tocó participar, pues hacer los libros, ¿no? Los manuales para crear estos centros de justicia, para crear sus protocolos. Entonces, esa fue una de las que yo recuerdo más importantes. El del libro de trata de personas, te decía también, porque de alguna forma fue clave, ¿no? No tanto para crear el movimiento de reforma, porque ya existía, sino para acompañar académicamente a ese movimiento y que tuviera mucho más fuerza, ¿no? Te digo, hoy estamos ya con una iniciativa desde la comisión para reformar esa ley. Otra investigación que también, digamos, es la explotación, ¿no? El de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, que si bien no tuvo el impacto que hubiésemos querido, pero me parece que es una investigación muy completa, muy integral, ¿no? De campo, de escritorio, con muchas cuestiones metodológicas, teóricas que la hacen única. Entonces, sí, hay muchas investigaciones que pues me ha tocado participar en las cuales hemos hecho realidad esto, ¿no? Como decíamos, de Claro, que la no, criminología deje de ser solamente teórica y que se pueda utilizar, ¿no? para terminar más o menos esta sección de su trayectoria académica y profesional, creo que a mí particularmente y a muchos les interesaría cómo para usted, maestro, cómo es el proceso de investigación. ¿Qué hace el maestro Hernán García para tener este proceso de escritura de un libro, un artículo académico en criminología? ¿Cuál es su paso a paso? Ya, sí, 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 también es una pregunta, como te decía, ¿no? Al principio, hoy estamos más interesados en conocer esa parte, ¿no? Como Ujú. humana de la investigación, como esos pasos, como tú bien dices, ¿no? Sí, en efecto, me parece que al igual que muchas otras profesiones, la profesión del científico está como muy sobrevalorada, me parece, ¿no? Mm, no quisiera con esto decir que no hay calidad, no Claro. hay rigurosidad, por supuesto que la hay, ¿no? Pero tampoco esta idea de que el científico está en el Olimpo y es inalcanzable, y sobre todo lo digo porque como sé, ¿no? Pues muchos alumnos, muchos estudiantes nos estarán viendo, ¿no? Y yo en su momento también fui un estudiante, fui un interesado en las conferencias y sí llega el momento en que tú dices, bueno, eh, seguramente nunca podré estar del otro lado, ¿no? Y por Claro. supuesto que se puede, ¿no? Por supuesto que se puede, no es imposible. Entonces, la forma de investigar, digamos, no hay una
sola forma, ¿no? O una única forma. Depende mucho del tema, depende mucho del tiempo que tú tengas, ¿no? Depende mucho de los recursos, depende mucho de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora en el doctorado, fíjate, me ha ocurrido algo interesante, porque digamos que yo he escrito mucho, he publicado mucho, he investigado mucho, pero en el doctorado me ha costado muchísimo, ¿no? Me ha costado muchísimo, sobre todo porque, pues también muchas veces, y esto por aquí también tiene que ver con la parte humana, ¿no? Pues también uno tiene familia, hay Claro. problemas, ¿no? Sobre todo que estás hablando de un proceso de casi 4 o 5 años, ¿no? En los cuales pasan muchísimas cosas y en las cuales, pues obviamente, pues te hacen más difícil. Entonces, yo siempre trato de darle, como en términos generales, digamos, como estas características, de darle un enfoque mixto a las investigaciones, ¿no? Ujú. O sea, no recargarme solamente todo en la parte teórica, en la parte conceptual, sino que también darle entrada, si es que se puede, si el tiempo lo amerita, si hay recursos, etcétera, pues también de generar este acercamiento mucho más cercano, ¿no? Más directo con la comunidad, con los sujetos de estudio, ¿no? El trabajo de campo, o sea, siempre trato de darle ese enfoque mixto, ¿no? Metodológico, tanto investigación cuantitativa como investigación cualitativa, ¿no? Otra de las características, digamos, que también pues es como una impresión muy personal es la crítica, ¿no? O sea, el enfoque crítico, la perspectiva crítica, pues es una de las herramientas que yo siempre he utilizado para generar como una reflexión mucho más allá, ¿no? De lo descriptivo, más allá de lo superficial, ¿no? Claro. Sino que verdaderamente haya como propuestas, ¿no? Haya como una reflexión más crítica en ese sentido. Entonces, son como algunas características que te digo que siempre deben de estar, ¿no? Que intento, ¿no? Trato de que estén en mis investigaciones. Ahorita, por ejemplo, estoy terminando un artículo sobre el impacto de la inteligencia artificial en los ámbitos de seguridad y justicia, ¿no? A partir de una conferencia que di el año pasado, que también suelo como hacer siempre esa relación, ¿no? O dar una conferencia de una investigación que yo ya he dado, ¿no? O dar una conferencia de una investigación que, Está que, que, interesante. que se podrá implementar, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Y bueno, es más o menos ese el proceso, ¿no? Como esa cuestión, te digo, mixta, ¿no? En cuanto a la metodología, la perspectiva crítica, ¿no? ¿Cuál es la parte que más disfruta de su proceso de investigación? Mm, pues digamos que todos los momentos, todas las fases tienen su importancia, ¿no? A mí me gusta mucho escribir, lo disfruto mucho, ¿no? Disfruto mucho sentarme, ¿no? Obviamente no es fácil. Hay Sí, ocasiones en las que por más que quieras, eh, ahí pasa un día y escribes tal vez una línea, ese bloqueo un literario, ¿no? párrafo, ¿no? Lo escribes, lo vuelves a reescribirlo. Sí, 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 es tremendo, es complicado, ¿no? Pero es algo de lo que más disfruto, ¿no? Como esta parte creativa, ¿no? Más de la creatividad, porque cuando uno escribe, digamos, tiene uno la libertad, ¿no? Se toma uno la libertad de crear, de ir más allá, ¿no? A partir de la información de lo que uno ya se llegó, tanto de campo como del escritorio, de dar ese plus, de hacer un aporte, ¿no? Importante. Entonces, creo que la escritura es también algo de lo que más disfruto y por supuesto el campo, ¿no? El campo también es muy rico, ¿no? Hacer esta relación con el campo, ¿no? Que también tiene sus complejidades, pero también es algo que uno disfruta Sí. mucho, ¿no? Conocer, escuchar al otro, conocer sus historias, en fin, ¿no? Sí, en realidad yo siempre cito un libro. Una vez di una conferencia precisamente sobre por qué ser investigador académico en criminología y cito un libro de Tamayo, ¿no? De Raúl Tamayo, si no mal recuerdo. Es una familia de científicos en México y uno de ellos tiene un libro que se publicó hace algunos años que se llama 10 razones de por qué ser científico, ¿no? Y es muy Súper interesante interesante. porque
derrota a muchos mitos, ¿no? Por ejemplo, esto que te decía de la complejidad, ¿no? Mucha gente dice, no, ¿cómo ser científico, ¿no? Es como muy complejo, muy difícil, Por allá, hay que ¿no? tener un IQ casi del 300 y no, la verdad. Sí, como les decía, este libro de Ruiz Pérez Tamayo, que se intitula 10 razones de por qué o para ser científico, pues es un libro que yo recomiendo muchísimo para quienes estén interesados en incursionar en el tema académico. No es usual, digamos, que la gente se interese por participar en este ámbito científico. Como sabemos, la ciencia cada vez pues tiene menos importancia en nuestros contextos neoliberales, ¿no? La ciencia cada vez se está haciendo más alejada, más marginada, ¿no? En su participación, digamos que sobre todo en los temas sociales, ¿no? Entonces, pues es muy importante, siempre lo he dicho yo, por ejemplo, el papel de la ciencia criminológica para generar política pública. No podemos hacer ni prevención, ni investigación, ni lo que ustedes quieran, si antes no hacemos un diagnóstico. Y allí la ciencia es muy importante para generar esos diagnósticos, para generar esos acercamientos complejos hacia la realidad y a partir de ahí, pues entonces sí pensar qué acciones, qué estrategias, qué políticas, qué proyectos, qué políticas, etcétera. Pero en México, como en gran parte de Latinoamérica, pues desafortunadamente no vemos eso, ¿no? Entonces, este libro es muy interesante porque derriba muchos mitos, ¿no? Respecto a lo que la gente común piensa sobre el científico, ¿no? Decíamos, es algo muy complicado, muy difícil, muy lejano. Yo en su momento lo utilicé un poco como en forma de preguntas, porque él va diciendo, ¿no? Por ejemplo, dice, ustedes quieren tener un trabajo donde el horario sea flexible y todo el mundo dice sí, ¿no? Pues entonces ser científicos, ¿no? Ustedes les gustaría estar en un trabajo donde no se aburren nunca, pues en la ciencia, ¿no? La investigación científica, entonces va derribando como muchos mitos, ¿no? Prejuicios. Ahora, también muchos prejuicios y también de alguna forma también es importante decir del otro lado que no es tan fácil, no es tan fácil porque desafortunadamente el ámbito científico también se ha convertido en un ámbito muy cerrado, muy monopolizado por ciertos grupos, ¿no? En los cuales si no eres afín a las ideologías, etcétera, ¿no? Se ha burocratizado esto que decía Weber, ¿no? En este Claro. libro, recuerdo yo, del científico y el político, entonces no es tan fácil entrar a tener una plaza de investigador, ¿no? En alguna de las instituciones, pero bueno, digamos que ese es uno de las opciones también que tiene el criminólogo, ya no solamente la prisión, sino también. Ah, listo, maestro. Entonces, también dentro de esa experticia me da mucho interés poder saber su rol como docente también, ¿no? Usted ha enseñado en múltiples instituciones. ¿Qué es lo que más disfruta de enseñar? Sí, he tenido la fortuna, digamos, de también incursionar en el tema de la docencia, que, digamos, es uno de los elementos más importantes para el investigador, ¿no? Siempre he dicho yo, sí es un binomio, ¿no? Ser investigador y ser docente. Si tú eres investigador y no eres docente, pues entonces el conocimiento se queda ahí, ¿no? O sea, no se difunde, no se pone en entredicho, no avanza, no se aplica, ¿no? Y por el contrario, si tú eres docente y no eres investigador, pues el docente ¿qué hace? Pues repetir lo que ya sabemos, ¿no? Lo que dicen los libros, Entonces tiene que ser un binomio, ¿no? Muy importante, que seas investigador y a su vez que seas docente o al revés. Y bueno, he tenido la fortuna de participar en la docencia prácticamente desde el 2012, 2013, que yo recuerde, una clase bueno, en un diplomado, si no mal recuerdo, que participé con otros colegas, que era sobre policía de proximidad, ¿no? 2012, 2013 dimos esta clase a alumnos, policías que ya estaban en funciones, para que ellos pudiesen, pues, conocer estas otras formas de solución de conflictos,
conflictos, estas otras herramientas, estos otros mecanismos que también la policía tiene, ¿no? Y que no necesariamente son de índole represiva o de índole correccional para solucionar los conflictos, ¿no? Esta idea de la policía de proximidad, la policía del cuadrante, la policía, pues, en esta función más como mediador, ¿no? Como de la solución de conflictos, en fin. Y hasta ahora, ¿no? Que digamos que intermitentemente doy clases, ¿no? En alguna universidad sobre antropología criminológica, sobre tesis, ¿no? Sobre investigación académica, sobre criminología, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los puntos más importantes para el docente, pues de entrada es como tocar ese pulso, ¿no? Ese pulso de en qué estado está la criminología para quienes están interesados en estudiarla, ¿no? Como docente te puedes tú dar cuenta de por dónde andan los alumnos, las alumnas en cuanto a criminología, ¿no? Si hay confusiones, por ejemplo, acá en México seguramente ya también muchas confusiones sobre criminología y criminalística, Sí, que hasta estamos el día de con- hoy siguen siendo como muy, las personas no logran identificar cuáles son esas diferencias, ¿no? La parte, por ejemplo, de los paradigmas, de las corrientes, sí, decíamos sí. en México, como en gran parte de Latinoamérica, pues, ¿qué es la criminología? El estudio del delincuente, ¿no? Entonces, te permite hacer ese pulso, ¿no? Y a partir de ahí, pues tratar como de complejizar, tratar de que las y los alumnos conozcan el panorama, ¿no? Digamos que el papel del docente, más que de imponer, ¿no? Una cierta perspectiva, una cierta corriente, pues es poner sobre la mesa todos Bueno, estos claro. paradigmas, todas estas corrientes, ¿no? Ser un poco más como de orientador, de implantar esta semilla, ¿no? De la perspectiva crítica, reflexiva sobre las realidades que también les toca vivir a ellos. Entonces, sí, es muy confortante esa parte, ¿no? Y sobre todo, digamos que a mí me gusta más dar clases como a nivel de posgrado, Ujú. ¿no? Con ya personas que están enroladas ya en el ámbito profesional, ¿no? Y que son criminólogos en las prisiones, o como te decía, muchas veces he dado clases también a los policías, capacitaciones, ¿no? Profesionalizaciones, porque pues ahí es cuando un poco más puedes tener injerencia, ¿no? Cambiar pues la mentalidad, cambiar como esa cultura, que les haga clic, ¿no? Y que puedas, aunque sea con uno o un par de alumnos, pues que tengan ese cambio, ¿no? Ese cambio de perspectiva y pues un pequeño impacto que pueda multiplicarse posteriormente hacia la institución. Pero también es interesante cómo la tecnología también, y la metodología de enseñanza ha ido evolucionando también, ¿no? A pesar de todos esos nuevos puntos de investigación, la teoría, el acogimiento también que tienen diferentes países, ¿no? Hay, bueno, hay puntos. Acá en Perú todavía incluso sé que hay todavía este tema de que se enseña la criminología en la parte de la teoría biológica, ¿no? Hasta incluso todavía se enseña las partes de comportamiento digestivo en relación a la conducta delictiva y es como, ya es un poquito como que va, no va, ¿no? Sí, Y, sí, los planes y programas de estudio, ahí también hay algo que, ¿no? Que tenemos que modificar los planes y programas de estudio claro, para que sean más y eso, coherentes, ¿no? Con la realidad que está. bueno, y eso que también le hablo de mallas que están incluidas normalmente aquí en Perú, al menos dentro de la carrera de Derecho, ¿no? Lamentablemente también sea un aspecto positivista exagerado también, demasiado, demasiado exagerado, donde ya no tienes un punto más dimensional de lo que sucede, ¿no? Y lo más curioso es que también sé que hay secciones de criminología que acuden a medicina legal, que es otro aspecto diferente, que lo Sí. mezclan. Entonces, ya es raro verlo, o sea, es como que, bueno, no sé qué noción tendrá de criminología ese abogado en un futuro, ¿no? Y dentro Sí, de sí, eso sí. Yo también, siempre he dicho que la criminología es más de ciencias sociales, ¿no? Ciencias sociales y ciencia política. somos como Pero un sí, sociólogo del delito, algo por el estilo. Dentro de ese por ahí. aspecto, ¿cuál cree usted que sea estas habilidades o predisposición o voluntad que debe tener el estudiante que se decide por la carrera de criminología? Por ejemplo, muchos tienen el mito de que, Pues pucha, en realidad ese es, ajá.
de que no puedes, el tema de tener, por ejemplo, en derecho penal, pues tienes que tener carácter, tienes que pelear la sangre. Pues, en criminología, ¿cuál sería para usted, como docente? Sí, pues es complicado, ¿no? Porque digamos que la criminología es un saber muy complejo, muy extenso, muy histórico, ¿no? Yo siempre he dicho que un criminólogo que no sabe, por ejemplo, cultura general, ¿no? Como es Ah, muy importante que los criminólogos lo tengan, ¿no? Cultura general, como este gusto por la investigación, ¿no? Este interés por los acontecimientos más importantes a nivel económico, político y social que han sucedido en nuestro país y en el mundo es fundamental. Desafortunadamente, y lo hemos comentado acá, hace años, recuerdo yo, comentábamos entre colegas, el perfil de quien estudia criminología, por lo menos acá en México, sí es como muy específico, ¿no? Y entonces comentábamos entre nosotros que algunas ocasiones nos toca dar clases a abogados o a sociólogos o de otras carreras, y sí veíamos esa diferencia importante, ¿no? Veíamos esa diferencia en que el criminólogo, la criminóloga en México que estudia esta carrera, pues tiene muchas deficiencias en cuanto al conocimiento, en cuanto a las bases, ¿no? En cuanto a la cultura general, o sea, y esto tiene que ver mucho con muchas cosas, digamos, pero este interés que decíamos al principio, ¿no? O sea, la criminología se ha convertido como en una carrera de moda, ¿no? Me gusta la sangre, me gusta como estar ahí en la escena del crimen y entonces se meten, ingresan a estudiar criminología cuando criminología decíamos, ¿no? Es como más un repertorio más amplio de ciencias sociales, más complejo. ah, Entonces, sí, diría yo que hay muchas cosas que necesita el criminólogo, ¿no? Por ejemplo, la epistemología es fundamental, ¿no? El conocer sobre epistemología es fundamental para que entienda por qué hay diversas corrientes, ¿no? Explicativas, comprensivas sobre el fenómeno criminal, cómo hay esta disputa, ¿no? Por los discursos. O sea, la criminología es un saber muy político, ¿no? Muy político porque ni más ni menos, pues es a partir del cual se observa o se visibiliza quién es el malo y quién es el bueno, ¿no? Poniéndolo así claro. como muy sencillo. Ujú. Entonces, es un saber que requiere de mucha sensibilidad política, de mucha estrategia política para quien lo estudia, ¿no? O sea, no es un saber como desafortunadamente se ha hecho, un saber técnico. O sea, yo siempre he dicho que la criminología en nuestros países se ha convertido más en una técnica que en una ciencia, ¿no? O sea, se utiliza más para resolver un problema concreto Y que para para realmente reflexionar entender. sobre la realidad criminal, ¿no? Y yo creo que eso, como te decía, pues requiere de cambiar los planes y programas de estudio, modificar también las trayectorias de quienes estudian. Por ejemplo, te decía, muchas de la carrera en criminología en México, pues está ofertada por los privados. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo entré a la universidad, te hacían exámenes, te hacían pruebas, ¿no? Y no entraba cualquiera, ¿no? Hoy sí, hoy prácticamente como se dice por ahí, tú pagas y ya tienes un lugar asegurado. Yo creo que hay que reflexionar. Tampoco yo estoy a favor por supuesto, negarles el derecho a la educación a todas las personas, ¿no? Pero sí debe haber, creo que yo, una discusión interesante, ¿no? Sobre eh, de qué forma hacemos que los mejores perfiles o se aproveche de mejor manera la carrera y tengamos como resultado mejores egresados, personas como más comprometidas, más profesionales y que abonen, ¿no? Al crecimiento de la criminología. Entonces, sí, es algo que yo he visto, ¿no? Sí, pues también es un tema complejo aquí, ¿ah? También en varios aspectos profesionales, sobre todo con respecto a puntos de investigación. Perú lamentablemente también carece de mucho campo de investigación, sobre todo en derecho, lamentablemente, ¿no? Porque en criminología, bueno, ni hablemos, no, no hay. Y lo otro negativo es que No, también ese perfil es muy cierto, ¿no? Te das cuenta del psicólogo que ha hecho maestría en criminología, cómo se comporta, el abogado que ha hecho maestría en criminología tiene un perfil totalmente diferente. Entonces llegas a chocar. Incluso el policía, ¿no? Que ha hecho también una especialidad en criminología es otro caso distinto. Y cuando te otro. tocan
para uno que ha hecho la licenciatura y te toca ya explicar cómo funciona la carrera y diferentes aspectos, se arman debates, ¿no? Se arman debates, se arman discrepancias, algunos muy, muy negro, muy Sí, blanco, y lo hacen complicado. Entonces, un poco divertido, pero también complicado de poder hacer concretar algo. también complicado, sí. Y ahora, con respecto a estos puntos de evolución que han tenido sobre los aspectos que usted ha investigado, por ejemplo, me interesa mucho que en este proceso de investigación nos pueda compartir la investigación que hizo sobre explotación sexual y comercial de niñas y niños adolescentes. ¿Qué patrones o factores de riesgo ha podido identificar distintivos a lo que tal vez tradicionalmente conocíamos? Bueno, ese estudio lo hicimos en el 2016, si no mal Ujú, recuerdo, 2015, 2016, en el INACIPE, cuando yo estaba laborando allá en el instituto. Fue una petición de otra institución que se llama acá en México el DIF Nacional, que es ujú, una de las instituciones más importantes en cuanto a los derechos de las niñez, de las infancias. Entonces nos hicieron esa petición de hacer un diagnóstico, sobre todo de actualizar otra investigación que ya se tenía, que es el de la infancia robada, un libro que se intitula así, Infancia robada, que publicó en 2001 Elena Saola, una doctora ujú, acá en México muy importante, antropóloga social, cultural. Ella publica esa investigación en 2001 sobre el fenómeno de la explotación sexual infantil. Y entonces, en 2015-2016, contactan a Elena Cipe con esta intención de que actualicemos ese informe, ¿no? Después de 15, 16 años, y es así que surge esta publicación, esta investigación, en la cual, como te decía, hacemos pues una investigación mixta, ¿no? Acudimos a 7 ciudades que son como las del foco rojo, ¿no? ujú. Digamos, en nuestro país respecto a este fenómeno de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Vamos directamente in situ, ¿no? A cada uno de estos lugares, nos dividimos, ¿no? Fuimos más de 10 personas, nos dividimos, a mí me tocó en particular ir a Acapulco, ¿no? Que es como una zona turística, y también a Ciudad Juárez, que es una zona fronteriza, y a partir de ahí nosotros tratamos como de, como te decía, actualizar este informe, hacer un diagnóstico sobre lo que está pasando respecto al fenómeno de ESCNA, ¿no? Fueron varias variables que nosotros tomamos en cuenta, ¿no? A partir de las cuales fuimos como obteniendo información. Entrevistamos a personal de las autoridades migratorias, a jueces, a víctimas, a victimarios, a policías, a psicólogos, un montón, ¿no? Un montón de actores. Nosotros, como te decía, definimos varias variables, ¿no? A partir de las cuales fuimos obteniendo esa información. Una de las variables tenía que ver, por ejemplo, con factores de riesgo. Otra variable tenía que ver con cuál es el perfil de la víctima, ¿no? O las características, rasgos de las víctimas, cuál es el perfil del victimario, las ganancias aproximadas, ¿no? En cada uno de estos territorios, este fenómeno, los ambientes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nosotros sí actualizamos este informe, pero también quisimos darle como una vuelta, ¿no? En cuanto a la teoría, en cuanto a cómo comprender este fenómeno. En su momento, Asaola hablaba de 4 modalidades de la explotación sexual, ¿no? Entre otras era la prostitución, el turismo sexual, la pornografía, ¿no? Como esas modalidades o esas expresiones de... Nosotros quisimos darle un vuelco teórico ahí y nosotros dijimos, no son modalidades, sino son ambientes. Hay que hablar más de ambientes, ¿no? Ujú. Como desde una perspectiva más social, más Vale. sociológica, crítica, de entender que los fenómenos ya no podemos hablar de esta idea que es muy tradicional en la criminología y en el derecho, el binomio víctima-victimario, ¿no? Sin Sí. duda, los fenómenos criminales están insertados en un contexto mucho más complejo, ¿no? Mucho más complejo, en el cual no solamente está la víctima y el victimario, sino que hay otros actores y otros contextos. Entonces, nosotros nos alejamos de esa perspectiva del binomio víctima-victimario y hablamos más bien de ambientes o contextos en los cuales surge el fenómeno de la explotación. Contextos que en muchas ocasiones son otros delitos, como Ujú. la trata de personas o como el turismo, en efecto, pero en muchas otras ocasiones también son contextos, pues no ilícitos. Pensemos, por ejemplo, en el contexto de la movilidad humana, también hay mucha explotación que se da en esos contextos, o Ujú. el contexto emergente que nosotros nos percatamos mucho es el de las redes sociales, ¿no? El El maestro de contexto de las los redes sociales a partir modelajes del cual, también, de los exacto, certámenes de exacto, ¿no? belleza. Ujú.
Entonces, esa perspectiva fue un vuelco que nosotros le dimos, ¿no? A partir de una mirada, te decía, más social, más, no tan individual, no tan No, clínica de los fenómenos que sigue persistiendo todavía hoy, sino de entender que el fenómeno criminal está atravesado, ¿no? O atraviesa muchos de estos contextos sociales, económicos, políticos, y esa es nuestra intención, mientras el Estado no se dé cuenta de que el fenómeno criminal es producto, ¿no? O está atravesado por todos estos contextos, pues es muy difícil pensar en que si atrapamos al criminal A, B o C, pues esto se acaba, ¿no? no. Como pasa en el crimen organizado, en la delincuencia organizada, ¿no? Son estructuras, ¿no? Sí. Estructuras que ya están enclavadas y que si realmente no hacemos no desarticulamos, ¿no? Pues no va a suceder nada. Entonces, Eso esta es una de las me hace aportaciones, recordar ¿no? este libro de una periodista mexicana, El infierno del Edén, no me acuerdo bien el título, lo leí hace Sí, tiempo. sí, sí. El infierno del Edén creo que es, Sí, ¿no? Si mal no recuerdo. Incluso tiene una película, no iba a ver la película, pero el libro sí es relativamente, bueno, no relativamente crudo, demasiado duro con respecto a la sistematización y cómo se explaya, ¿no? Que ya no es simplemente un punto de, ah, ya, hay una persona que abusa y consume y eso es todo. No, sino es todo un circuito enorme atrás de una sistematización muy simple que se ve a través del derecho, ¿no? Y ese es el tema del positivismo a veces, que se cierra esa expansión de estudio, ¿no? En Tacna también está pasando Sí, eso, bueno, en Perú está pasando un poco ese detalle, ¿no? El hecho de que hay sospechas de una red de prostitución formalizada, entre comillas, dentro del Congreso, el tema de la institución policial también como un eje de, de acción frente a ese tipo de delitos. Lo cual también me lleva a comentarle algo bien sí, sí. curioso, que a veces muchos me comentan sobre cuando se hacen esta capacitación, estos estudios, se habla de estos temas. ¿Ha tenido estas experiencias desagradables o mejor de una forma más cómica, ¿no? ¿Cuántas amenazas ya colecciona dentro de su biblioteca, ¿no? De su historial de correo, de su Messenger. ¿Cómo va esa relación de hablar de estos temas tan densos? O sea, ¿realmente usted va tranquilo por la calle sin mirar quién está atrás? ¿No funciona de esa forma? Porque es una preocupación muy recurrente de los estudiantes, ¿no? Uy, ya está bien, pero ¿qué hago después, no? ¿Voy a poder hablar de este tema afuera? ¿No? ¿Me asusta? ¿Me da miedo? ¿Cómo funciona en su caso, maestro? Sí, digamos que tampoco es una biblioteca, pero sí ha habido ocasiones en las cuales hemos tenido algunas amenazas, ¿no? Aisladas, afortunadamente, no sistemáticas. Eh, Sobre todo porque pues manejamos siempre un perfil bajo, ¿no? Tampoco Ah, es que estemos como muy a la luz, ¿no? El investigador de alguna forma pues siempre está ahí como camuflajeado, ¿no? Como, claro. me acuerdo, por ejemplo, en alguna ocasión hicimos una investigación, fíjate, esto ocurrió en el 2017, hicimos una investigación con el IECRIM, que también yo laboraba ahí, el Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios, y nos tocó hacer una investigación, levantar encuestas, ¿no? Para lo que posteriormente se llamó la ECOPRED, ¿no? Una encuesta a nivel nacional que trata protección. Esto como parte de una política nacional de prevención, ¿no? Que fue muy importante en su momento, y a nosotros nos tocó hacer ese levantamiento. Trabajamos con el Estado de México, con el gobierno del Estado de México para levantar esa encuesta en 5 o 6 municipios, si no mal recuerdo. En realidad esta ECOPRED no se levantaba en todo el país, sino más bien en los Hola. municipios o en las demarcaciones con mayor incidencia de violencia, de delincuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esa ocasión sí tuvimos, ¿no? Recuerdo yo muchas amenazas, ¿no? Nosotros nos instalábamos directamente con un grupo de encuestadores para levantar esta información, y en muchos de esos municipios pues hay presencia de redes, no de redes, sino de pandillas, a veces de cárteles, ¿no? De Claro. células, de organizaciones criminales. Y recuerdo sí que en su momento tuvimos amenazas muy directas, ¿no? Incluso en alguna ocasión supimos de un encuestador que hasta lo levantaron, ¿no? Se lo llevaron ahí un rato en una camioneta para, pues, interrogarlo de alguna Claro. forma, ¿no? ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Por qué estaba? En fin, ¿no?
Entonces, sí, sobre todo cuando hace uno trabajo de campo, ahora por ejemplo yo en el doctorado, como te decía, estoy haciendo esta investigación sobre Tepito. Tepito es un territorio muy estigmatizado, muy marginado, pero también, digamos, pues tiene su violencia, ¿no? Muy particular. Y aun cuando esta investigación yo la estoy haciendo, precisamente decidí hacerla porque pues hay como conexión familiar, hay de alguna forma pues una entrada ahí indirecta, directa. Aún así hay riesgos, ¿no? Hay riesgos Claro. que a uno se le presentan y que uno tiene que ir tomando decisiones, ¿no? Entonces, sobre todo cuando uno hace trabajo de campo, cuando uno toca esas fibras, ¿no? Cuando crea Pues sí contenido. hay como una reacción, ¿no? Una reacción. Sí, sí, sí. Ahora me va a tocar a mí, creo. Eso también es Sí, sí, curioso, o sí. sea, por ejemplo, en este tema de este proyecto que también surge, a causa de que realmente no hay mucho criminólogo en redes sociales, a excepción de LinkedIn, ¿no? En LinkedIn sí hay bastante publicación, pero un acceso al público Bastante. para jóvenes es como que no la hay, ¿no? Raíz por el cual también surge ese proyecto, pero raíz que también surge con un poco de miedo también, por el mismo tema de que estas temáticas son complejas de abordar, ¿no? Incluso que también toca fibras, ¿no? Pero lo interesante es que es como que es, no sé qué será, ¿no? ¿Bajo qué percepción de riesgo no mirarán las personas que tal vez cometen ese tipo de acciones? Que no es la misma que tal vez lo ve un abogado hablando sobre el delito de violación, sobre el delito de trata, pero el criminólogo es como que más reprimido, ¿no? Tiene otro nivel de fuerza de represión frente a ese tipo de problemas. Ahora, Sí, sí. hablando... Fíjate, Ujú. Dime, yo dime. diri- diri- yo diría que uno está más en riesgo cuando uno destapa la corrupción que Sí, cuando uno se acerca al fenómeno criminal. O sea, yo diría, yo tengo miedo no de los criminales, no de los delincuentes, del gobierno, de la policía, sí, del Estado. es un poder bien, bien Sí, distinto, bueno, no es igual. no, Esta más sistematización sistemático, sí. más organizado, más. Sí, eso sí, sí asusta bastante, la verdad. Es el temor más grande que creo que puede haber, ¿no? Sobre todo que ahora que, bueno, al menos acá en Perú sí está siendo una problemática consistente. Bueno, en México creo que todavía están con la denominación de narcoestado, todavía pendientes. Así que sí es difícil desde el gobierno, es muy complicado, ¿no? Dios quiera que no llamemos la atención de nadie, así que vamos a estar tranquilos. Pero justo es lo que me llama la atención en la siguiente pregunta, ¿no? Ya casi para culminar. eh, ¿Cómo usted ve acá a 10 años la criminología? ¿Cómo la ve la criminología en México? ¿Qué ramas usted cree que van a ser innovadoras respecto a la criminología con todos estos cambios sociales, tecnológicos, los contextos geopolíticos también que están habiendo ahora que son muy fuertes, ¿no? Con respecto, por ejemplo, al tema de migraciones, ¿no? Y también Zaffaroni lo mencionaba, ¿no? Nos preocupamos mucho del fenómeno delictivo, del hurto, del ladrón, del violador, pero olvidamos los crímenes políticos donde el criminólogo ya ha querido hacerse de la vista larga en esos aspectos. ¿Qué será? Por Sí. resguardo, por salvaguardar nuestra propia integridad, tal vez. Sí, 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 la verdad es que el contexto global hoy en día es es muy incierto, o sea, cada hora te llega una noticia que te mueve, ¿no? Y te Sí. mueve todo el esquema y entonces ya no sabemos qué está pasando. En realidad, no sé si seamos afortunados o seamos desgraciados de vivir esta época, pero sí, sin duda, algo tiene que decir la criminología respecto a todo esto que está pasando, ¿no? Desafortunadamente, te diría yo, por ejemplo, desde México, que es algo que hemos discutido mucho acá, por ejemplo, en la Sociedad Latinoamericana de Criminología y en los círculos de criminología crítica, el criminólogo en México pues está más, digamos, más desviado, más acaparado, ¿no? Más interesado por esta cuestión, ¿no? O estas cuestiones que ni tan siquiera son fenómenos locales. Por ejemplo, te decía el de los serial killers, ¿no? Es un fenómeno
constantemente se está estudiando, se está discutiendo en los ámbitos criminológicos, en vez, por ejemplo, de hablar de la desaparición forzada, Claro. de hablar de la corrupción del Estado mexicano, hablar de un montón del feminicidio. O sea, el criminólogo en México pareciera habitar otro país, ¿no? Pareciera habitar otro mundo, ¿no? Una burbuja. Muy alejado de las realidades locales, ¿no? Que es algo que Sí. también menciona mucho Zaffaroni. O sea, cuando hablamos de criminología latinoamericana, no estamos hablando de una criminología distinta en sus metodologías, sino fundamentalmente una criminología interesada por los contextos, por las realidades locales, por que a partir de esas realidades podamos construir, ¿no? Nuestras teorías, nuestras metodologías más adecuadas. Entonces, yo siempre he dicho que el criminólogo en México habita otro mundo. Digamos que, por ejemplo, ahora en México está muy fuerte esta idea de la neurocriminología, Ah, viene con mucha igual con fuerza el derecho, ¿ah? y ha abierto muchísimas puertas, muchísimos canales, que viene tocando, por ejemplo, la perspectiva sociológica o crítica desde hace 60 años, ¿no? Y Sí. llega la neurocriminología y en menos de 5 minutos le abren y hacen maestrías y hacen posgrados y Claro, hacen un montón de cosas. Y bueno, ¿por qué? Porque es funcional, ¿no? claro. Digamos que entendemos esa parte, ¿no? Que es funcional nuevamente a este sistema, ¿no? Político y económico hegemónico. Pero yo creo que la criminología crítica no ha muerto, a diferencia de fíjate, en algún momento seguramente conoces, ubicas a Rodríguez Manzanera, Ah, sí, Luis claro. Rodríguez Sí. Manzanera, pues es Básico, el libro sí, básico sí, es un de la clásico lectura. de criminología, ¿no? Y en algún momento, fíjate, yo escuché cuando todavía yo laboraba en el INACIPE, y él decía que la criminología estaba pasada de moda, ¿no? Que la criminología crítica estaba pasada de moda, que en realidad pues esto ya era del siglo pasado, Ah, ¿no? Y decía, bueno, ¿cómo, no? Yo creo que entre más avancemos, ¿no? En este contexto del neoliberalismo, del capitalismo, digamos, caníbal, ¿no? Como dice Fraser, o del capitalismo, ¿cómo le llama esta Saskia sí, Sassen? claro. El capitalismo gore, ¿no? Ajá. En el cual advertimos que el crimen es parte estructural y sistémica, ¿no? Entre más avancemos a eso, más vamos a requerir de criminología crítica, ¿no? Más vamos a requerir de repensar el enfoque crítico, ¿no? Pero creo Por que ahí también es Zaffaroni acaba interesante. de sacar un libro, ¿no? Sí, justo, no sé qué tan reciente sea, justo lo tengo acá a la mano, que era también el tema del análisis económico dentro de la criminología, que era, por ejemplo, la nueva crítica criminología, criminología en tiempos de totalismo financiero. Era un aspecto interesante también sobre los aspectos de la función económica. Y en derecho también es interesante porque la economía es un principal analizador de conducta, que es el AET, ¿no? El análisis económico del derecho. Pero sí, aborda esta globalización a un aspecto muy crucial, ¿no? Maestro, ya nos quedan los últimos minutos, así que antes de que se nos corte, quería hacerle dos preguntitas, ya para culminar, de manera breve. ¿Hay alguna pregunta que tal vez no le he hecho, que tal vez usted desea mencionar, o respecto a algún tema que usted quiera tocar de manera breve? Y la segunda es, ¿cómo los interesados, en seguir su trabajo o ponerse en contacto con usted, lo podría hacer también para futuras colaboraciones, los medios de contacto, redes, donde usted esté más activo, para que puedan continuar con esta interacción a la que me ha llamado la atención entrevista, que estoy seguro que van a ser bastantes alumnos y profesores? Sí, pues fíjate que en el contexto de la pandemia, 2020, por ahí, si no mal recuerdo, hicimos nuestro canal de YouTube, se llama Un Criminólogo en México. Es un canal en el cual ustedes van a poder encontrar muchos videos, ¿no? Mucho material que hemos tratado de subir de manera frecuente, videos sobre temáticas muy en particular, sobre todo derivado de mi investigación. Como te decía, a mí me gusta dar conferencias sobre temas que ya he investigado, ¿no? Entonces van a ustedes poder escuchar sobre trata de personas, sobre delincuencia juvenil, sobre explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, sobre corrupción, sobre un montón de temas, ¿no? Policías, derechos humanos, en fin, ¿no?
Entonces ahí está el canal de YouTube, Un Criminólogo en México, también en Facebook, en X, ¿no? También en esta nueva plataforma, en X, que era antes Twitter, ¿no? También ahí me encuentran como Un Criminólogo en México. Las publicaciones que hemos realizado también las pueden encontrar en algunas en Amazon, en Ubiyu, sobre todo esta editorial, ¿no? O más bien distribuidora de libros especializados jurídicos, Ubijus, así se escribe, Ubijus. Ahí también pueden encontrar algunas publicaciones. Y en general, digo, si tú pones Alan García Huitrón, ¿no? Ahí en Google, pues te Claro, aparecen varias cosillas ahí, varias cosillas, algunos textos en digital que pueden descargar, en fin, ¿no? Entonces, y no, de alguna forma, pues muy contento nuevamente de estar acá, de agradecerte a ti, a todo el equipo, por esta sesión, por preguntas tan precisas, tan enriquecedoras como las que se han planteado. Y bueno, espero que les sirva, que sea útil para quienes están interesados o para quienes ya lleven un rato en esto de la criminología. Y nada, pues gustoso de volver a participar y muy agradecido. Bueno, me gusta agradecerle también a usted por su tiempo, por la paciencia, también por el hecho de brindarnos todo su conocimiento, la apertura también de apoyar de una manera extranjera, por decir internacional, ¿no? Este aspecto de que también fue la causa de que surge esta cápsula CRIMI con la finalidad de poder esparcir y democratizar más el conocimiento de la tecnología en Perú. Y pues nada, espero con muchas ansias también agradecerle y es un honor tenerlo como primer invitado de esta cápsula, que estoy seguro de acá a un tiempo, cuando esto siga creciendo, volverlo a invitar para seguir tocando temas tan interesantes. Incluso no da el tiempo, porque estoy seguro que acá estaríamos horas y horas conversando de las infinidades de Ahora sí, ahora sí. investigaciones que tiene, que realmente son muy interesantes. A mí me he quedado con mucha curiosidad de varios artículos que usted mismo ha investigado, así que ya será para otra oportunidad poder invitarlo ya particularmente tal vez para un tipo de ponencia específica. Igual a todos los chicos, chicas, profesores, alumnos interesados que estén viendo, síganlo en LinkedIn. El profesor publica ya todos los días, el maestro está full en LinkedIn y publica cosas muy interesantes que yo seguro que van a ser de su agrado. Así que nada, maestro, agradecerle una vez más y pues nada, espero verlo en otra oportunidad. Ha sido todo un gusto y un placer poder entrevistarlo. Luego. No, al contrario. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense. Creamy capsulas, creamy capsulas, creamy capsulas, creamy capsulas.